Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes, pues, recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, en el jueves de la 11ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 7 al 15. Jesús nos enseña a orar, el Padre Nuestro, hermanos y hermanas. Lo hemos visto aquí en otras ocasiones y te refiero a esos videos donde hemos reflexionado desde otro punto de vista acerca del Padre Nuestro. ¿En qué nos vamos a enfocar hoy? Acerca de la reflexión de Jesús tomar de su tiempo para enseñarnos a orar, de Jesús sacar de su tiempo para quitar ciertos vicios que pueden contaminar nuestra oración, desviar cuál es el propósito original o que no alcancemos incluso aquello que estamos buscando, sea la petición, sea la intercesión o sea la propia alabanza y adoración a nuestro Dios. Pues mira, lo vamos a ver desde este punto de vista, que vale para todo tipo de oración, no solamente para el Padre Nuestro. El Padre Nuestro es la oración preferencial que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Escucha la idea fuerza de hoy. La oración no es, hermanos y hermanas, un medio para nosotros tratar de convencer a Dios y hacerlo un instrumento para nosotros alcanzar nuestras ambiciones. Eso queda claro en el Padre Nuestro. Eso es lo que Jesucristo quiere que no convirtamos nosotros la oración, que es esta comunicación íntima y personal que le dirigimos a Dios. La oración no es, hermanos y hermanas, un medio para yo tratar de convencer a Dios y hacerlo un instrumento para alcanzar nuestras ambiciones. Por lo tanto, vamos a entrar a la reflexión para que podamos entender ese punto. Hermanos y hermanas, Mateo hoy en el Evangelio que tú y yo acabamos de escuchar presenta a Jesús enseñando a orar correctamente a los que ya están orando, a los que ya aprendieron a orar, a los que ya tienen por costumbre y tradición orar. O sea que no te equivoques, aquí no se le está enseñando a la gente que no sabe orar. Aquí Jesucristo le está enseñando a la gente que ya tiene por costumbre y tradición orar a que sepan orar correctamente. Por lo tanto, los corrige, hermanos y hermanas. Eso es lo que hace Jesucristo realmente. Corrige la oración, la forma en que se reza, de ciertos errores que ya la están contaminando, de ciertos vicios que ya se encuentran en ellos. Así Jesucristo comienza el Evangelio de hoy en los versículos 7 y 8. Cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos. Somos cristianos los que estamos rezando, con sus letanías interminables, hablando demasiado. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se los oiga. Hablando mucho, diciendo mucho, hermanos y hermanas, hablando mucho y diciendo poco tal vez, diciendo poco. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. O sea que en la oración partimos de que, hermanos y hermanas, mucha palabrería no agrada a Dios. Mucha cantaleta, oraciones larguísimas, hermanos y hermanas, con una verborrea repetitiva. Es un problema para nuestro Señor Jesucristo. Eso no llega a Dios, eso rompe la intención de comunicación, eso no va a lograr que se obtenga nada.
Y con esto tenemos que tener mucho cuidado. Jesucristo advierte en el Evangelio de hoy que ya Dios sabe de antemano. Si Dios lo sabe todo, si Dios es omnipresente, omnisciente, conoce tu adentro y tu afuera, lo sabe todo. Él conoce lo que está en tu mente. Él lo que quiere ver es que si tú lo reconoces a Él como Dios y acudes a Él en tu auxilio porque necesitas de una ayuda superior a ti. Eso es lo que está buscando Dios. Lo que tú tienes, lo que tú quieres, lo que estás pidiendo, tu alabanza, el Señor la sabe. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con estas oraciones. Tradicionalmente, el Padre Nuestro se ha convertido en una fórmula que se aprende y se memoriza. Y a veces nosotros no tenemos conciencia de lo que estamos diciendo, de la gravedad, del peso que tiene el Padre Nuestro, de lo que nos compromete, de lo que debemos de ser, no solamente por nosotros, sino por el prójimo. O sea, cuando nosotros nos entramos dentro de una repetición, de una oración, hermanos y hermanas, tipo papagayo, sin yo darme cuenta, sin estar consciente, repetitiva, a veces 3 veces al día repitiendo la oración y en una forma tan acelerada, hermanos y hermanas, ¿qué va a decir Dios de esto? ¿Qué va a decir Dios de esto? A veces nos agarramos del Padre Nuestro en situaciones críticas, de tensión, de gravedad, problemática, de situaciones que nos ponen en apuro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado. Estas son las cosas que quiere Dios prevenir. No te olvides de esos versículos 7 y 8 que hemos visto hoy. La oración, hermanos y hermanas, no es una repetición de fórmulas mágicas o palabras fuertes que se dirigen, hermanos y hermanas, a Dios para obligarlo tampoco, ¿verdad? A nuestros pedidos y a nuestras necesidades. Déjame comprometer a Dios, obligarlo, comprometerlo a la fuerza con lo que yo quiero. Si me lo concedes, te prometo aquello. Si me lo concedes, cumpliré lo otro. Si me lo concedes, entonces lograré tal cosa. ¿A dónde vamos a parar, hermanos? ¿Ves los vicios que tenemos que corregir? En lo que hemos convertido a veces las oraciones, fórmulas, las peticiones, el comprometer a Dios, el manipular a Dios, hermanos y hermanas. O sea, eso no cabe en la oración y de eso tenemos que tener nosotros conciencia. Por lo menos, así comienza el Evangelio de hoy advirtiéndonos de que podemos caer en esos errores. Podemos caer en muchos otros, porque cuando somos viejos en la fe, cuando tenemos oraciones, fórmulas memorizadas, podemos, hermanos y hermanas, llenarlas de tanta contaminación, de tanta cosa que realmente las desfigura en su origen, en lo que son, que no nos damos cuenta que estamos orando y no estamos haciendo nada y no está llegando a Dios nada. Con eso tenemos que tener mucho cuidado. Para que Dios acoja nuestra oración, hermanos y hermanas, vamos a ponernos este principio siempre en la mente, que también es un principio que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Para que Dios acoja tu oración y para que Dios acoja nuestra oración, para que Dios la escuche, para que Dios la atienda, eso no depende de la repetición de palabras, hermanos y hermanas. Eso no va a depender de la repetición de palabras, ¿no? Porque tú repites mucho las cosas, pues Dios te va a hacer caso, Dios te va a escuchar o Dios te va a atender. Sácate eso de la mente. Dios acoge, Dios atiende y Dios escucha nuestra oración por su bondad. No depende de nosotros. Por su bondad y por su bondad porque es amor. Y por su bondad que también se transmite en misericordia. Eso tenlo presente. Lo que va a motivar a Dios a atender nuestra súplica, recibir nuestra ofrenda, recibir nuestra adoración, no es lo repetitivo que somos, lo largo que somos, lo fluido que somos en la oración, lo adornado que hemos puesto la oración, ¿no? La palabrería, el tipo musical o poético que he puesto yo en la oración. Eso no va a hacer que Dios te atienda, hermanos y hermanas, que Dios te escuche o que Dios responda. Es la bondad del Señor, hermanos y hermanas. Es la misericordia del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, aclarado eso, que es una forma de ver por qué es que se quieren librar de tantos errores que se llevan a la oración. El Padre Nuestro tiene 12 versos, 7 peticiones, 3 para Dios y 4 para la causa de los seres humanos. Y debemos de reflexionar sobre eso. La oración del Padre Nuestro es tan corta, hermanos y hermanas,
toma segundos hacerla. Y por eso también sufre de muchas fragilidades, porque es tan corta, es tan rápida, que casi salimos de ella a toda prisa, sin reflexionar y sin meditar. Que no se nos olvide tampoco eso. Vamos a ver entonces, hermanos y hermanas, las primeras palabras sobre el Padre Nuestro en el capítulo 6 que estamos hoy de San Mateo, el versículo 9a, primero, antes de entrar a las peticiones y a las causas que tiene, ¿no? Escucha lo que dice el versículo 9. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo. Vamos a llegar hasta ahí, hermanos y hermanas, y vamos a ver realmente lo que esto significa. Número uno, estamos llamando a Dios Padre, lo que antes no se hacía. Cristo fue el que vino a decir que Dios es Abba, Abba Padre. Entonces ahora estamos en una relación de si yo llamo a Dios Padre porque yo soy hijo. Y si la comunidad llama a Dios Padre y todos los que estamos en la comunidad somos hijos, quiere decir que somos hermanos. Entonces aquí hay un sentido de familia. Pertenecemos a la gran familia divina. Padre nuestro. Y es nuestro, tampoco es en singular. Padre mío, es Padre nuestro. Fíjate por dónde vamos ya con el Padre nuestro y en la enseñanza de Cristo. A nivel familiar de mi Padre, porque yo soy su hijo. A nivel de nosotros, porque yo no soy egoísta y estamos envueltos todos. Y que está en el cielo crea una referencia muy importante, que no es cosa de la tierra, que no es cosa hecha por humanos, que está en el cielo. El judío siempre hacía referencia del cielo como donde está Dios. O sea, no se mide por lo humano, sino por lo divino, y nuestra oración va a el poder que es de Dios, que sobrepasa todo poder humano. No olvidemos que así es que comienza el Padre Nuestro. Veamos ahora, hermanos y hermanas, las tres peticiones por la causa de Dios, que continúan en el versículo 9b hasta el 10. Estas son las peticiones por la causa de Dios. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ahí están las tres peticiones, hermanos y hermanas, por la causa de Dios. El nombre de Dios, el reino de Dios y la voluntad de Dios. Se trata, hermanos y hermanas, de que Jesús enseña en esta primera parte, ¿no?, que hay que restaurar nuestra relación con Dios. O sea, esa primera parte de las peticiones por la causa de Dios, que envuelven el nombre divino, el reino de los cielos, la voluntad de Dios, están en el Padre Nuestro para que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que restaurar nuestra relación con Dios. O sea, que cada vez que yo agarro el Padre Nuestro para rezarlo, estoy restaurando mi relación con Dios. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo lo estamos haciendo? Santificar el nombre de Dios. Así se restaura nuestra relación con Dios, ¿no? El nombre de Dios hay que santificarlo. ¿Cómo se santifica? Dentro de lo mucho que podemos decir, pero por el corto tiempo que tenemos y tenemos que abundar tantas cosas, se santifica el nombre de Dios para restaurar nuestra relación con Dios, hermanos y hermanas, por la obediencia, ¿no? En la obediencia hacemos que el nombre de Dios, hermanos y hermanas, sea conocido por los demás, y lo conozco yo, sea también amado por los demás. Santificar el nombre de Dios es imprimir, hermanos y hermanas, su nombre en nosotros. Santificamos el nombre de Dios así, si lo quieres ver desde ese punto de vista, ¿no? Ese santificar es como consagrar. Ese santificar y consagrar es separar el nombre de Dios como algo, hermanos y hermanas, verdaderamente respetable. Hay que darle a Él el honor y la gloria sobre todas las cosas. Ese reino, hermanos y hermanas, que también es un medio para restaurar nuestra relación con Dios, porque el reino, nosotros entendemos que Jesucristo es Rey y es nuestro Rey. Y si Cristo es nuestro Rey, en nuestra alma, en nuestro ser, en todo lo que nosotros somos, pues por lo tanto el Rey vive en su reino, y su reino tiene que estar ¿con quién? Con nosotros. Podemos, hermanos y hermanas, verlo desde ese punto de vista. Venga tu reino.
o sea, en mí, que seas tú el rey, que mi vida sea como el reino de los cielos. Y aquí esto va marcado por algo importante. A pesar, hermanos y hermanas, de que nosotros nos apegamos a las cosas buenas de la vida, que no hay nada malo, las cosas buenas de la vida tienen que venir de Dios, las que son moral y correctamente y legalmente presentadas. Si tú y yo nos apegamos a las cosas buenas de la vida, hermanos y hermanas, tenemos que tener cuenta que todo lo bueno que haya en el mundo nos está preparando para el reino de Dios, porque el reino de Dios está aquí y ahora y por venir, y que del reino de los cielos se nos adelantan unos beneficios, unas gracias que podemos vivir en anticipación aquí y en ahora. Yo quiero que el reino de mi rey viva en mí. De eso se trata el reino, hermanos y hermanas. Y aquí vale la pena entender que en este reino que nosotros participamos hay riesgos, hay vicisitudes, hay que pasar por una serie de situaciones, hermanos y hermanas. Por lo tanto, si las cosas del mundo me preparan para el reino de Dios, podemos apegarnos a estas cosas sin perder la esperanza jamás. ¿Ah? Sin que nosotros perdamos la esperanza, ¿no? Porque vamos a pasar por lo bueno, porque esto viene del reino de los cielos, vamos a pasar por el dolor y el sufrimiento, pero eso nos prepara para la venida de su reino. En tercer lugar, hermanos y hermanas, la voluntad, ¿no? Nos sirve para que nosotros podamos restaurar nuestra relación con Dios en esta petición de causa a Dios. ¿Qué? ¿Y por qué la voluntad? Porque la voluntad de Dios tiene que ser la mía, hermanos y hermanas. Eso tú y yo lo sabemos. La voluntad de Dios tiene que ser la mía. La voluntad de Dios es que yo viva la vida de Dios. Y por lo tanto, si yo vivo la vida de Dios dentro de su amor y dentro de su bondad, misericordia, generosidad, dentro de su fidelidad, pues hermanos y hermanas, estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Aquí esta parte lleva como en el cielo, en la tierra como en el cielo. Esa frase, hermanos y hermanas, es bien importante y déjame señalarte algo acerca de la voluntad de Dios, que es la mía, así en la tierra como en el cielo. Se refiere al tiempo. El tiempo de Dios siempre tiene que estar presente en la oración. El momento de Dios. Se refiere al tiempo de Dios que es el kairos. Se refiere al tiempo de nosotros que es el cronos. El tiempo de nosotros es el cronológico, el de medidas, el de segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos. Ese es nuestro tiempo. Ese es nuestro mundo del verano, del otoño, del invierno, de la primavera, de la noche y el día, hermanos y hermanas. Nuestro tiempo es el cronológico y tenemos que saber que en ese tiempo tenemos nosotros que estar firmes, que la oración va destinada no al crono, a nuestro tiempo, sino al kairos, al tiempo de Dios. Recuerda esto, en la tierra todo lo creado, hermanos y hermanas, que es cronológico, depende de aquello que está en el cielo. Depende de lo que está en el cielo, porque lo que está en el cielo no es cronológico, no se deja llevar por el tiempo, depende de estar sujeto al tiempo, el mundo tuyo, el mundo mío. Pero, hermanos y hermanas, el mundo de Dios no es así. El mundo de Dios es el mundo de donde el tiempo no tiene tiempo. Y nosotros dependemos de otro mundo, por eso la referencia del cielo tuyo. Dependemos del mundo donde no hay tiempo, de ese mundo que es el kairos, del mundo que no es creado, hermanos y hermanas, donde no corre el tiempo. Ten eso siempre presente en tu oración, ¿no? Eso envuelve por lo menos esas tres peticiones que envuelven la causa de Cristo y de Dios y la restauración de nuestra relación con Dios. Ya en Mateo 6, hermanos y hermanas, ahora en la segunda parte, que son los versículos 11 al 13, son las peticiones por la causa de los seres humanos. Vamos a leer esos versículos 11 al 13. Danos hoy el pan que nos corresponde
Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Estas son las peticiones por las causas del ser humano, de nosotros, de la comunidad, hermanos y hermanas, de la gente que vive en la fe. Envuelven el pan, envuelven el perdón, envuelven la victoria y envuelven la libertad. Esa es la petición de las causas ante Dios por todos nosotros. Pan, perdón, victoria y libertad. El propósito es, hermanos y hermanas, esa parte del Padre Nuestro, de transformar nuestras vidas, transformar cada una de nuestras vidas, la vida personal, mía, individual, en relación a mi Dios, la vida comunitaria, porque no estamos solos desde el Padre Nuestro, lo estamos diciendo, vivimos en comunidad, para que podamos vivir con igualdad, hermanos y hermanas, con igual dignidad. Eso estamos diciendo en el Padre Nuestro. Yo quiero vivir con igualdad, yo quiero vivir con dignidad, y también lo estoy buscando para mis hermanos. Ese pan es también en plural la petición, hermanos y hermanas. Danos, danos, no dice dame. Pedimos por todos. Danos, no dice dame. No conformarnos, hermanos y hermanas, si venimos a ver, con tomar nuestra parte. El pan no es solo para mí. El que tiene hambre no solo soy yo. Hambre de la palabra de Dios, hambre biológica también. Hambre de tantas cosas que vienen por parte de Dios, hermanos y hermanas. Por lo tanto, debo tener en cuenta, hermanos y hermanas, que es darnos cuenta y comenzar a pensar que existen otros, que tal vez a mí me llegó el pan, pero a otros no les ha llegado su parte. Sino tener en mente, hermanos y hermanas, ¿quedará pan para los demás? Ya yo lo recibí, ¿quedará pan para los demás? Es en plural la petición, danos. ¿Y cómo se estará repartiendo el pan cuando se recibe? ¿Cómo tú repartes el pan que has recibido de parte de Dios? El pan de la palabra, el pan del alimento, el pan de tal vez, hermanos y hermanas, también lo que envuelve aquello que es la prosperidad. Está llegando a todos la prosperidad, está llegando a todos el bienestar, está repartiéndose bien. ¿Cómo yo coopero en eso? ¿Cómo yo ayudo a los demás? Todo eso está envuelto, hermanos y hermanas, en este mensaje del Padre Nuestro y en la oración que encierra tanto por cada uno de nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de comprender, hermanos y hermanas, que hay una parte de este pan que debemos de pensar que no le puede faltar a nadie, que llegue a todos, ¿no? Y tú y yo empezar a conocer a través del Padre, hermanos y hermanas, no sentir más nada, la necesidad de cosas de las que el cuerpo no necesita. Específicamente el pan al que se refiere Dios también envuelve un pan espiritual, el estar satisfecho, el no pedir de más, el no pedir lo que se desea, sino lo que se necesita, la medida justa, básica, que no es para acumular y volverme egoísta y no compartir. Hermanos y hermanas, míralo desde ese punto de vista. No sintamos en el Padre Nuestro, cuando le pedimos a Dios, más necesidad de las cosas que el cuerpo no necesita. Envuelve también el perdón, esta segunda parte, hermanos y hermanas, de nuestra restauración con la relación nuestra con Dios y con el prójimo. Envuelve perdón de deudas, lo económico. Envuelve perdón de ofensas también. En ese trato, hermanos y hermanas, que se puede convertir en un trato indigno, ¿no? Con el prójimo. No lo olvides, son dos puntos de vista que hay que comprender: las deudas y las ofensas. En el tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, se declaraba el año sabático o el año jubilar. ¿Qué significaba año sabático, año jubilar? Año, hermanos y hermanas, donde se declaraba un año de gracia, un año de jubileo. Se soltaban a los presos, se les daba indulto porque era el año del perdón, año jubilar, año de lo sabático. Había el indulto para los presos, había el perdón de las deudas.
el perdón de las ofensas. Se liberaba a los esclavos, hermanos y hermanas. Aquel perdón viene también con ese origen, hermanos y hermanas. Cuando yo le hablo a Dios, el Padre Nuestro, estoy declarando una sabática para la ofensa, una tregua para la guerra, un indulto para el que ha cometido ofensas, un perdonar las deudas acumuladas. ¿Podré yo hacer eso, hermanos y hermanas? Se perdonaban deudas. ¿Podemos nosotros perdonar las deudas? ¿Podemos nosotros perdonar las ofensas? ¿Indultar a la persona que nos ha hecho daño? Todo eso está comprometido con el Padre Nuestro. Eso es lo que decimos que queremos para nosotros de parte de Dios. Una sabática, un tiempo de perdón, un tiempo de gracia, un jubileo de indulto de nuestras ofensas, de nuestras deudas. Porque también lo hacemos con los demás. Dios que lo ve todo. Envuelve la victoria también, hermanos y hermanas. La victoria como petición por la causa de los seres humanos, para restaurarla. Victoria, hermanos y hermanas, de no caer en la tentación. En el desierto Israel cayó en muchas tentaciones, tentó a Dios, cayó en tentación, le hizo imagen falsa a Dios, se postró sobre ella, dudaba, se quejaba de lo que Dios hacía. Cayeron en muchas tentaciones, hermanos y hermanas. Preferían estar comiendo sopa de ajos y comiendo cebollas en Egipto que estar comiendo el maná. Se quejaban de cuánta cosa había. Cayeron en la tentación en el desierto, pero Cristo superó la tentación en el desierto. Eso tú y yo lo sabemos. Cristo es un Cristo de victoria, hermanos y hermanas. Y el Padre Nuestro envuelve que si Cristo es un Cristo de victoria, yo estoy en victoria. ¿Y cómo estoy yo en victoria? Porque yo soy capaz de superar las tentaciones. Las tentaciones vienen diariamente, están por nuestras vidas, vienen por todas partes, pero yo fuertemente, hermanos y hermanas, las supero, las venzo y no caigo en ellas, porque la imagen que yo tengo es la imagen de un Cristo en victoria. Por lo tanto, esta parte es de victoria, consciente entonces de que puedo caer en la tentación. El Padre Nuestro nos pone a estar conscientes de nuestra debilidad. Sabemos que somos, amado Dios del cielo, débiles y podemos caer en la tentación. Dame la fuerza para superar cualquier tipo de tentación, como lo hizo Cristo en el desierto, que no cayó, que no claudicó y que no te traicionó a través del engaño de el pecado. Eso es importante tenerlo presente, hermanos y hermanas. El enemigo realmente, y lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, no es el mal. El enemigo es el maligno. Convencer el mal no basta. Por eso la próxima es y se trata de la libertad. Libéranos del maligno, de la victoria a la libertad. Somos desatados, somos liberados del propio Satanás. No estamos hablando del mal, sino de donde se origina, del personaje, del ser maligno. No tenemos ataduras, no tenemos vinculaciones, no estamos secuestrados, no estamos presos por Él, encadenados por Él, sino en libertad. Cristo ha roto esas cadenas con la victoria y nos ha liberado. Desatados del maligno es estar en libertad, hermanos y hermanas. Así es el Padre Nuestro. Es poco el tiempo que tenemos otros videos que explican el Padre Nuestro. Ahorita te voy a dar un informe sobre eso, donde los puedes conseguir desde otra perspectiva, que abundamos más porque no tenemos tanto tiempo. Pero yo espero que hoy, hermanos y hermanas, hayamos caído nosotros y aterrizados el peso que tiene el Padre Nuestro, la responsabilidad que tenemos que tener al rezarlo, orarlo, cuantas veces sean. Pero oye, date cuenta de lo que estás rezando, del compromiso que se hace, de lo que estoy diciendo, porque esto tiene mucho peso. De lo contrario, la oración se vuelve hueca, no llega, se habla mucho, hermanos y hermanas, y no llega a Dios. ¿Cómo podemos concluir? De hecho, vamos a concluir de la siguiente manera, porque nos quedan todavía básicamente dos últimos versículos que los vamos a utilizar para nuestra conclusión. Nuestra oración, hermanos y hermanas, refleja verdaderamente, cuando la hacemos, el contenido de nuestra fe, el contenido
de lo que nosotros somos delante de Dios, de cómo nosotros pensamos acerca de la comunidad, de los otros hijos de Dios, de los que son nuestros hermanos. Y de hecho, de ahí parte, de reconocer a Padre, a Dios como mi Padre y a los miembros de la comunidad como mis hermanos. De ahí es que parte, no parte de un interés como el que mencionamos primero. Y que a la misma vez, hermanos y hermanas, nuestra oración debe envolver una preocupación de que nosotros podamos todos, como familia, como cristianos, tener las condiciones de una vida, hermanos y hermanas, donde se pueda manifestar la santidad. Todo eso está envuelto en el Padre Nuestro. Ese es el interés, ese es el propósito. Que nuestra vida que nos ha tocado vivir aquí en la tierra tenga las condiciones que son propias de la santidad para que podamos vivir como hermanos y hermanas. Que nos lleve a vivir a todos juntos, como hermanos, como hijos de un solo Dios y como hijos de un solo Padre. Por lo tanto, no somos demagogos en la oración, hermanos y hermanas. No lo somos. Mira cómo Jesús termina hoy para que nos demos cuenta la enseñanza del Padre Nuestro desde el versículo 14. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes, hermanos y hermanas. Porque lo que está buscando es la santidad vivida como los hijos del Padre y sobre todo como comunidad de los hermanos en la fe. Oremos, hermanos y hermanas, para terminar nuestras reflexiones. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Mañana, nuevo Evangelio, nueva reflexión. Nos vemos.